Hola amigos y hermanos todos, en Cristo Jesús. Seguimos viendo la espiritualidad del cuerpo, muy esencial para la vida de fe y la vida de todo ser humano. Nos fijamos hoy, ya anunciado antes, en el capítulo 8 de Juan, versículo del 1 al 11, donde se relata la mujer acusada y rehabilitada. Dice la mujer: yo soy una mujer que no tengo nombre propio ni identidad. Se me conoce por la etiqueta que me han puesto mis acusadores, la adúltera. Con ella ponen de relieve mi sexo y mi pecado sexual, del pecado que no se nos perdona a las mujeres. Ellos nunca son los adúlteros, los hombres, sino que tienen un desliz, que han sido flojos. Echan una canita al aire, como se suele decir, o cambian de plato, y otros eufemismos disculpatorios. Así es, hermano y amigo. Por eso hoy quiero tomar la palabra y hablarte de mí y de tantas mujeres como yo están condenadas a muerte por la misma acusación. El adulterio exclusivamente femenino. Para adulterar hace falta dos personas, pero a él no lo acusan, al hombre. A él no lo condenan. El evangelista Juan es el único que relata mi historia. Una historia que tú conoces bien y has oído muchas veces, pero hoy vas a oírme a mí, la que lo ha padecido. Jesús estaba enseñando en el templo y llegaron unos escribas, los teólogos de hoy y de mañana y de antes, y unos fariseos, los santos y cumplidores de hoy. Llevándome atrás, me tiraron al suelo donde estaba Jesús, rodeado de gente. Os digo que me gustaría, dice la mujer, que intentaras ponerte en mi lugar. Ellos eran
no solo los buenos y cumplidores de la ley, sino los maestros. Yo me encontraba ahí, arrojada al suelo, llevada a la fuerza, presentada como la transgresora de la ley, la pecadora, la adúltera. Me encontraba sola, silenciada, porque no podía decir nada, ni tenía ningún derecho, ni posibilidad alguna de autodefensa. Me degradaban delante del pueblo como primer paso para después condenarme a la lapidación. Sabes bien, tú que me escuchas, que es una muerte terrible, a piedras, pero que era lo mandado por la ley y lo necesario para hacer justicia. Así era. La justicia patriarcal me condenaba. Me había cogido infraganti, que decimos los hombres, cometiendo adulterio con un hombre que, por supuesto, no estaba acusado de nada y del que nadie sabrá nunca quién es. Así es, hermano y amigo. Así fue. Esta descripción que hago necesita una pregunta antes de seguir. ¿Puedes reconocerla aún hoy en tantas mujeres africanas, en concreto nigerianas, que en pleno siglo XXI están padeciendo la misma situación que yo? ¿Te lo puedes imaginar? Pues es la realidad en el siglo XXI del progreso. Esta conducta de los defensores de la ley tenía una doble intención: no solo hacer justicia conmigo, sino tentar a Jesús, probarlo, a ver si también podía acusarlo a él de transgresor, como lo dice claramente el Evangelio de Juan. Debajo de su deseo de justicia, habían tendido una trampa a su persona, a Jesús. La misma trampa tendida también hoy a quienes se declaran defensores de los derechos humanos. Es tan viejo este sistema tramposo de contraponer cumplimiento de la justicia y defensa de los derechos humanos. ¡Qué aberración, Señor! Pues bien, me dejaron allí, tirada en medio de todos. Nadie me veía a mí, sino solo veía una conducta que mis acusadores ponían en evidencia. Estaban cometiendo conmigo una gran injusticia, porque juzgaban mi persona por un acto, me etiquetaban por una conducta. Mientras estaba allí
en el suelo, yo también me preguntaba, ¿acaso no hacemos todos esto mismo y muchas veces? Dirigiéndose a Jesús, oí que le preguntaba, ¿tú qué dices de todo esto? A ver si lo pillaban en alguna situación. Pues te relato, haciendo un paréntesis, este mirar la actitud de Jesús. Pues antes de mirar esa actitud de Jesús, te pido hoy a ti que contestes a esta pregunta. Escucha bien. ¿Qué dices o haces ante la situación de tantas mujeres condenadas a la lapidación física o a la lapidación de la etiqueta, el juicio, la condena o la violencia? ¿Qué opinas, tú que me escuchas? ¿Eres de los que dicen algo habrá hecho? ¿Qué dicen en mi pueblo? ¿Se lo ha merecido? ¿Eres de los que miran pero callan por miedo a enfrentarse a quien acusan desde el poder y el saber? ¿Eres de los que miran para otra parte para no enterarse y no complicarse la vida? Vamos a hacer un pequeño silencio, medio minuto, para pensar esta realidad. Seguimos. Yo no sabía qué iba a pasar conmigo, decía la mujer, y temblaba esperando el comienzo de las pedradas sobre mi cuerpo. Por eso escuché, atemorizada, la pregunta que le hicieron a Jesús. ¿Tú qué dices? Jesús guardaba silencio, dice el texto, lo que producía una máxima expectación. Entonces comenzó a escribir en el suelo. Los acusadores se impacientaban e insistían en preguntarle, ¿tú qué dices? Yo respiraba aliviada, porque momentáneamente había conseguido desviar la atención que estaba centrada sobre mí, y todos le miraban a él, al Señor Jesús, al carpintero, a Jesús de Nazaret. Yo le observaba desde el suelo, pero de pronto Jesús levantó la cabeza
y miró con atención a mis acusadores y a toda la multitud que observaba la escena, y les lanzó unas palabras desconcertantes, pero sabias, realistas. Dijo Jesús: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Sus palabras dieron un giro total a la escena. Ellos hablaban de cumplimiento externo de la ley. Él hablaba del corazón, de la actitud de fondo ante la vida. Ellos eran jueces, no comprometidos. El maestro les decía que la condición para poder enjuiciar y castigar era estar libre de pecado. Así de claro. ¿Quién puede decir en verdad que está libre de pecado en su corazón? Qué bien hablaba Jesús. A los acusadores les invitaba a mirar hacia su interior. Eran remitidos a su propia verdad. Me daba cuenta de lo que estaban pasando con toda claridad. No me perdía, a pesar de mi situación, no me perdía detalle. Jesús no entró en la dinámica de la acusación. No. La condena y la venganza. No entró en esa dimensión como ellos. No les dijo si estaban o no en pecado. Solo les pidió que tuvieran capacidad de autocrítica, que fueran lúcidos sobre su verdad profunda antes de condenar a nadie. Les está ofreciendo también a ellos la posibilidad de reconocer su pecado y de alcanzar su misericordia. Pero yo me preguntaba en el suelo, ¿se darían cuenta? Se hizo un silencio sepulcral, no se oía nada. De pronto vi un movimiento de pies en mi entorno. No venían a por mí, sino que los pasos se alejaban y yo veía con asombro que se iban marchando, comenzando por los más viejos, porque se daban cuenta de que no estaban libres de pecado. ¡Cuánta verdad, Señor! Poco a poco nos fuimos quedando solos Jesús y yo, frente a frente, persona a persona. ¿Puedes imaginar lo que esa primera mirada supuso para mí? Alguien que me miraba a los ojos, me reconocía como persona, me dirigía la palabra y sobre todo me daba la palabra. Sentí su mirada llena de ternura y misericordia.
y oí con atención sus palabras. Mujer, ¿ninguno te ha condenado? Escuché al fin lo que no podía creerme. Estaba confusa. Nadie me condenaba. Todo esto, que es verdad, dicho así de esta forma, te pregunto a ti y a mí, ¿se puede hacer, si puedes hacer una idea de lo que esta palabra significaron para mí? Te pido que tomes la decisión de no ir por la vida como iba esta gente, juzgando, acusando, condenando. Porque Jesús no era así, ni nunca lo fue, y Dios tampoco lo quería. Pero mi alegría y asombro no podían ser mayores cuando escuché a Jesús esta situación. Lo curioso es que no me hablaba de acusación, sino de condena. Yo sentí por dentro que el alma me envolvía el cuerpo y le contesté: ninguno, Señor. A mis oídos llegaron las palabras que más necesitaba escuchar. Te lo imaginas, ¿no? Yo tampoco te condeno. Palabras sabias de un maestro sabio. Él es el maestro. Tampoco me condenaba, y era el maestro. Nada reconstruye más en la vida que saberse dignificada por el perdón. Que no eres condenada aunque alguna conducta tuya sea errada. Que pase lo que pase en tu vida, alguien confía en ti y es capaz de expresar un deseo que será realidad por la fuerza del amor con que me dijo: desde ahora, mujer, no peques más. Me quedé atónita. No dijo ni una palabra para saber si había adulterado o no, si tenía o no razón quienes me llevaron ante él. Ni siquiera me dio a entender si consideraba que había pecado o no. Tampoco, como en otras ocasiones, me habló de perdón, sino de rehabilitación. Desde ahora, no peques. Algunas traducciones del texto de Juan añaden también un más. No peques más. Pero Jesús no me lo dijo. Nos miramos largamente. Mis ojos se encontraron con los suyos, dice la mujer. Era
la suya una mirada a lo profundo de mi corazón, a mi ser de mujer puesta en pie ante él. Se dirigió a mí en un diálogo de sujeto a sujeto. Sentí con fuerza su invitación a vivir de una manera nueva, distinta. Cuando me llevaron ante Jesús, Él estaba enseñando. Y aunque no sé qué decía, sí sé que con su actitud se había convertido para mí en maestro del que aprendí en mi propio cuerpo la diferencia entre el camino de la ley y el camino de la misericordia. El primero sigue este itinerario: transgresión, acusación, condena, castigo o muerte. El segundo, muy distinto: transgresión, ayuda para poder hacerse consciente del propio error o pecado, perdón, misericordia, rehabilitación, significación, vida nueva. Yo llegué ante él a la fuerza, arrastrada por el suelo, pasiva, despreciada, acusada, silenciada, condenada a muerte, sin futuro, y ahora me encuentro de pie, liberada, reconciliada con mi ser de mujer y llamada a un futuro lleno de esperanza. Sí, era posible para mí una vida nueva. Me pregunto y te pregunto, ¿has tenido alguna vez esa experiencia de pasar de ser una persona acusada y condenada a sentirse rehabilitada en tu ser y reconocida como persona? ¿La has tenido alguna vez? ¿La hemos tenido alguna vez? Es una de las experiencias más inolvidables de la vida humana. Me despedí de Jesús y salí de ese encuentro con el deseo de hacer a los demás lo mismo que Él había hecho conmigo. El deseo de aprender del camino de la mirada de la misericordia. No acusar, ni condenar a los otros sin mirar el pecado del propio corazón. No tratar a nadie como objeto, sino como sujeto siempre digno, y pasar por la vida con los ojos limpios de la misericordia y esta entrañable, y la capacidad de rehabilitar a todos los que, como yo, sienten que su vida está perdida, que no tiene sentido ni tiene futuro. Hacemos una pausa breve al escuchar esta pequeña invocación. Me gustaría tanto que tú sintieses el mismo deseo y que también quisieras aprender ese camino de la misericordia.
Sería tan distinto nuestro mundo si en vez de ir por la vida como jueces fuésemos como médicos que curan y maestros de la mirada misericordiosa y entrañable. Dicen en mi pueblo y en mi ciudad y en todos sitios algo que tú sabes y que todos sabemos. La esperanza es lo último que se pierde. Espero que en mi historia lo que me ha pasado a mí te anime a ti y a todas las personas que estáis escuchando aquí pacientemente. Yo, una mujer, dice esta mujer, que pasé de ser condenada a ser rehabilitada por la fuerza de una mirada de amor misericordioso, es el ejemplo que también te invito yo, y nos invitamos todos a realizar en nuestra vida, a no condenar nunca, a no pasar por estos trances de juicio, en definitiva, a ser misericordioso, como Dios fue misericordioso y es con cada uno de nosotros, porque es Padre que ama, que quiere, y como Jesús, su Hijo, que también fue de esta forma. Nunca Jesús condena a nadie, siempre le lleva al camino de la rehabilitación, de la posibilidad de cambiar. Así debería ser siempre nuestra ayuda de unos para con otros. Nada de condenas. Todos somos iguales. Todos somos lo mismo. No es que hagamos lo mismo, pero somos todos. Por eso no hay culpa. Dios no nos hizo en pecado. No nos dio el ser y salir de él en pecado. Nos puso en el paraíso para que fuéramos felices. Por tanto, no hay culpa. Todos somos iguales. Todos debemos cambiar la intención siempre de no condenar nunca, porque Dios no nos va a condenar nunca. Simplemente vemos, y yo veo así, que somos ignorantes, que en vez de coger la sabiduría en nuestra vida, hemos escogido la ignorancia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí tenemos a Jesús, diciendo lo que cada uno somos. El hombre no tiene malicia, es ignorante. Y por ignorante cae de esta forma. Se aparta de lo que es, de lo que el pensamiento de Dios lo hizo cuando lo creó. Somos plenitud y no pecado. Somos hijos del mismo Padre,
semejantes a Él, imagen suya, plenitud, vida. Y nosotros a veces rompemos esa alianza. Le hacemos caso al ego, al egoísmo, porque yo y tú no somos el ego que nos dice la mente, sino somos sí, cuando caemos, ignorantes, pobrecitos hombres, por así decir. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No sabemos lo que hacemos cuando actuamos con malicia. Jesús dice que no tuvo pecado. ¿Y qué quiere? Y que la Virgen tampoco. Pues que no tuvieron malicia. No rompieron esa plenitud que era. Pero por eso Dios no nos ha condenado, ni nos condena nunca. Siempre nos llama a la rehabilitación, a volver y a vivir como hemos sido creados. Porque ese machacón del pecado que nos aparta del amor de Dios. Ahora me doy cuenta muchas veces que cuando tengo inclinación, que es la ignorancia, que a veces me vence, me acuerdo de que soy plenitud y que no soy pecado en la concepción de Dios. Y eso me da fuerza, porque yo no estoy destinado a ello, estoy destinado a ser feliz aquí en la tierra. Y cuando no soy o no actúo, porque soy siempre plenitud, cuando no actúo lo que soy, mi identidad, entonces estoy vacío. Estoy como por otros lares. Es que ese no era mi camino. Pero siempre por ignorancia, no por malicia. Vamos a dejar la cosa ahí y a dejar los ojos, la mirada, que ha sido tan interesante, por lo menos para mí, me lo recuerdo cuando iba haciendo esto. Ahora vamos a hablar en la próximo vídeo de la boca. Ya ves de lo que se compone el cuerpo. Empezamos con el corazón, después hemos seguido con los ojos, la mirada y tantas cosas. Tal vez hayamos descubierto que ahora vamos a ver también la función de la boca, que no es solamente para comer. Bueno, un saludo, un abrazo, hasta la próxima, que veremos con detención, con tranquilidad, la función de la boca. Adiós.